No, no. Bien, 5, 4, 3, 2. Continuamos conversando con Rafael Fafa Tavera, vicepresidente del PRD, gran analista político, social y económico y un luchador por los grandes intereses del pueblo dominicano. Fafa, tú venías explicando cómo se ha incubado un poco la crisis que hay, la situación actual y la consecuencia, y un poco también lo estaba trayendo al país. Pero yo quiero que antes de que nosotros, o mejor dicho, comparar lo que pasó en Chile, en China, y lo que está pasando en Brasil, para compararla con otro país. Es decir, lo que veo yo, cómo nosotros los dominicanos podemos, viendo lo positivo de esos países, ampliar el mercado aquí, es decir, nuestros pobres, vamos a decir así, convertirlos en consumidores, es decir, traer la política positiva de los países que tienen éxito. ¿Cómo se puede hacer? Se hablaba de Singapur, la gente hablaba del milagro de producción. Taiwán, la gente, o Corea, islas que tuvieron un crecimiento extraordinario, o sociedades. O se hablaba del milagro norteamericano, de la recuperación de este país. Ahora, los puntos más brillantes en el ámbito internacional es el auge y el crecimiento de China y el auge y crecimiento de Brasil. Son las dos banderas visibles. ¿Tú te imaginas cómo está Italia? Avergonzado por tener un presidente vagabundo, Sí. con una economía en bancarrota. Alemania, con todo su poder, está siendo sacudida por la protesta de la población que hace que la coalición de Merkel esté en bancarrota, perdiendo todos los espacios. Y los ingleses hace tiempo que perdieron su propio valor. Mira, España, España está estremecida. Tú lo ves a todo. Portugal, Grecia. ¿Quiénes están bien ahora mismo? Los que están bien son Brasil y China. Son los que están bien. Ahora, ¿qué cosa en común tiene Brasil y China? Que ampliaron su mercado interno. Mientras que en Europa hay una crisis porque se reduce la capacidad de compra de la gente, porque se han reducido la inversión, porque han jodido los salarios, porque han liquidado la seguridad social. La gente tiene menos, se está pasando trabajo. Y eso hace que toda la máquina, la estructura de producir o de los servicios, tenga una restricción. Allá hay una contracción económica, camino de una depresión. En Brasil y en China, sin embargo, están creciendo. Cada día más demanda, porque más gente tiene capacidad para comprar. Y su capacidad de compra no es de préstamo. Brasil tiene una posición tan ventajosa que ofreciendo mercancía y servicio al mundo ha acumulado reservas tantas que ella le prestó 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Brasil, una nación de América Latina. Prestándole al Fondo Monetario. El fondo es como un banco de los gobiernos, pero en el fondo un préstamo al banco es una inversión. Pero 10.000 millones. Hay que saber qué tronco. China tiene casi 2 billones de dólares en compra de certificado del Tesoro, o lo que es lo mismo, en inversión en el Estado norteamericano, porque el gobierno norteamericano es deudor de China. Sí. Y además de eso, los chinos tienen en reserva líquida bajo su control casi 1 billón de dólares, tienen los chinos, como 800.000 millones de dólares líquidos. Si los chinos decidieran, antes que el dólar se devalúe, transformarlo en mercancía y en bienes, y se ponen a comprar acciones en Estados Unidos, o vivienda, o negocio, se iba a dar un fenómeno único en la historia. Una nación nunca ha sido colonizada por su propia moneda. Pero con el dólar tú puedes comprar Estados Unidos ahora. Sí. Los chinos pueden comprar Estados Unidos con el dólar. Se prevé China como el polo, lo que es Estados Unidos, o ha sido hasta ahora, que China puede ser en un tiempo. Es que China está defendiendo el mercado. Ellos no quieren que Estados Unidos se joda, porque ellos ven a Estados Unidos como su lugar donde ellos tienen más ventaja. El intercambio más favorable es el de China con Estados Unidos, de 100.000. O sea, que los capitales se han mezclado. Sí, se han mezclado, pero China tiene el intercambio con Estados Unidos. Le vende más que lo que le compra a Estados Unidos. Y en esa medida, China tiene los capitales americanos trabajando allá para que desde China le vendan a su propio país. Y en ese sentido, China ha salido inmensamente ventajosa con el intercambio. Y lo mismo ha hecho Brasil. Entonces, ¿qué en común tienen los dos? Que ampliaron su mercado, yo insisto en eso. ¿Y cómo ampliaron su mercado? Sacando a los pobres de la exclusión. Por eso los pobres tienen ahora un valor extraordinario que no es humano. El sistema para mantenerse tiene que habilitar a los pobres para que consuman. Porque si tú no amplías el consumo, tú no puedes hacer cálculo de que va a crecer. Y además los cuartos no reducen, no soportan que tú les reduzcas su espacio.
que tú no puedes invertirlo, porque el dinero que no tiene mercado se decompone, se devalúa, se jode. La dinámica del capital tiene que ser imparable, de crecer cada vez en una forma ampliada. El juicio marxista de la reproducción ampliada del capital es imprescindible para su propia estabilidad, porque si el capitalismo no se reproduce y crece, Sí. hay una crisis. Y esas son periódicas, esos ajustes. Ahora hay una crisis que ha durado demasiado. Pero hay una luz. Si Europa, en vez de hacer una invasión para cogerse el petróleo de Libia, o alimentando las protestas árabes, después de yo haber alimentado la dictadura con la que la gente se revela, Sí. valoraran el valor que como mercado tiene África, ellos no tuvieran una crisis de consumo, porque África está excluida, en su país han tenido que reducir, pero eso es un mercado virgen. Lo que ellos han invertido en bombardear Libia, puesto al servicio de poner a desarrollar la economía, pone a África en condición de demandar servicio y comida de O sea que la guerra sigue siendo causa de la crisis. acelera la crisis. Acelera. Y yo creo que en este momento hay una situación en el sistema. La tecnología hace que tú tengas cada vez más capacidad para producir y elevar la productividad. Cada vez más la máquina y las industrias del mundo tienen más capacidad para producir, pero la capacidad de consumir lo que ya producen tiene un límite. Sí. Te dieron crédito para que tú pudieras comprar con cargo a tus bienes del futuro. Crédito hasta 30 años, te fiaban la casa, te fían de todo en el mercado americano. Pero lo que fracasó ahora fue que la expansión del crédito para facilitar que tú compres y consumas, no con tu dinero, sino con tu compromiso de mañana, tiene un límite. Eso mantuvo la estabilidad, pero tiene un límite. Se ha derrumbado esa política con los bancos, con la vivienda, con todo. Y lo que hay que reducirse. ¿Cómo tú recompones una dinámica de crecimiento y estable de la economía? Bueno, los europeos creen que restringiendo el gasto y jodiendo la población. Los americanos creen que a pesar de reducir sus gastos, tienen que invertir en facilitar que la gente tenga para que no se le siga cayendo. Pero está pensando en el empleo, pero no está pensando quizá en la producción. Entonces, ahí viene el problema. Ellos le facilitan dinero a la gente y lo estimulan, pero ellos no necesitan la competitividad. Sí. Porque además no pueden en el mercado de hoy decir, yo voy a cerrar mi frontera para que los chinos no vean cuando ellos están metidos en meterse en todos los mercados. Hay una situación que anuncia un agravamiento de la crisis en Europa, un agravamiento de la crisis en Estados Unidos y una inmensa posibilidad de crecimiento de un nuevo círculo de naciones, donde el grupo más grande es el llamado BRIC. Brasil, Rusia, China y India, esos cuatro son la mitad de la población del mundo. Ahí es que está la mayor reserva de pobres del mundo. Ellos en ese círculo mismo pueden desarrollar todo su proyecto para ampliar el consumo de su propia gente para asegurar el crecimiento de su economía. Y esa política de incorporar a los pueblos al consumo que ellos han estado aplicando, si entre esos cuatro, Brasil, China, Rusia y India, la echan hacia adelante, ellos tienen espacio para 20 años de crecimiento, sacando pobres y poniéndola a consumir, entre ellos mismos. Pero además, ¿quién va a competir afuera con un bloque de productores en condiciones como lo que ellos van a producir? Entonces, de verdad, la emergencia de ese grupo de los BRICS pinta que ellos van a dominar el mercado. La India hoy es la depositaria en el Asia del mayor número de científicos vinculados a la matemática y a la ciencia hoy. Ellos tienen un pueblo como Bangalore dedicado a la alta tecnología, dándole servicio a los norteamericanos, a tal grado que hasta los médicos, hasta el sector de la medicina más calificada, tú vas y te examinas y te hacen un diagnóstico y te dicen, venga a buscar mañana el resultado, y el médico que te lo dé no se va, y por la mañana todavía encuentra el resultado ahí. Pero fue cuando te hicieron aquí el reporte, ahí mismo lo estaban transmitiendo para que un grupo de científicos allá en la India te lo evalúe y te lo mandan por tecnología y por mañana te lo reciben. Sí, en Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, sí. En toda la venta. Bangalore es un soporte tecnológico que aquí no se conoce inmenso de China, de India. Ellos han desarrollado esa capacidad. Ellos tienen una ventaja en la competencia tecnológica de hoy. Y los chinos, que su vicio ha sido copiar toda la tecnología. Ellos no creen en el derecho intelectual. De crearle la copia todo. No, ellos han copiado todo. Sí. Han sacado una ventaja con posicionarse hoy en el reconocimiento de que es una gran nación, de que va a ser la mejor economía del mundo, de que tiene reservas que nadie tiene, que le puede prestar a la humanidad entera y le sobra cuarto, y que ellos lo están aprovechando. Entonces se está dando a los ojos de nosotros un cambio en la correlación de fuerza del mundo, en los nuevos valores, y también un cambio para la orientación económica. Tú eres fronterizo y a la luz de estas cosas dice, ¿cómo va a ser la relación con Haití Dominicana? Aquí los
más conservadores dominicanos viven acabando con los haitianos. Sí. Y Haití le va a salvar la economía a este país. Porque Haití hay que reconstruirlo. Sí. Y mientras que hay una recesión económica en Haití va a haber una expansión. ¿Y quién le va a servir? Este mercado. Este mercado de aquí. Entonces, y en los haitianos tienen la base también de que es una nación con muy bajo nivel, que elevarlo le da base para un sostenido proceso de afirmación. Porque, Fafa, de acuerdo a lo que tú dices, que totalmente de acuerdo y creo que es un buen análisis. Yo creo que nosotros, cayendo entonces aquí y viendo lo que está pasando, yo, por ejemplo, yo pienso que tienen que haber 5 o 6 millones de hectáreas de tierra ociosas en el país actualmente, para mí. Solamente la zona fronteriza, incluyendo Bauruco y Santiago Rodríguez, que no han incluido. Pero tú sabes, el problema de ustedes en la frontera, el 59% de la gente que nació y creció ahí se va de la frontera, porque no hay razón para tú quedarte pasando trabajo. Viene a los grandes cordones de miseria. Ninguna política ha sido protectora para que la gente se mantenga en la frontera. Sí, entonces las inversiones de los gobiernos, de las instituciones financieras, los empresarios tienen grandes incentivos aquí. Oye, el gobierno y no quiere que vaya para allá. El gobierno no ha tenido como meta propiciar el crecimiento de nuestra capacidad productiva. El gobierno le iba muy bien con préstamos, con los turistas y con las remesas. Y como le iba tan bien, no desarrolló capacidad para tú producir y tú exportar. Ahora, sin turismo y sin remesas tenemos un problema, no estimulamos la producción y no tenemos que vender afuera. Estamos fritos y eso no se suple de golpe. La política de estímulo de exportaciones es fomentando capacidad competitiva. Es decir, no solo es usando la tierra, es usando la tierra con la capacidad tecnológica que permita. Para competir, calidad y productividad. Nosotros debiéramos ser el granero de la verdura, de todas las hierbas aromáticas y de algunos granos y de flores, que no tuviéramos competencia y hay mercado en el mundo entero y de frutos. Venezuela quería 30.000 toneladas de habichuela negra y apenas se han mandado 5. Aquí no fueron capaces de organizar una ofensiva para producir aprovechando la tierra. Es decir, porque no han tenido ningún respeto por la capacidad de producir divisas, estaban conformes. Ahora tenemos un problema, menos remesa, menos turismo y menos dólares por la exportación. Por ese camino. Fafa, yo recuerdo como en el 84, cuando Contadora, que tú me regalaste a mí unos documentos de Contadora. En esa época todavía estábamos en la política de subsidio de la agricultura dominicana. Al agricultor se le preparaba gratis toda la tierra. Se le daba la semilla con apenas el 5%. Pero te digo, habrá que volver y superar eso ahora para superar este déficit. Y yo recuerdo que yo incluso llegué a escribir un libro, en el 89 después, que hablaba de eso y la gente no lo creía. Mira dónde hemos llegado nosotros. O sea, hemos llegado al mínimo de subsidio. A Sudamérica da subsidio por todos lados. Pero no tenemos la tecnología porque se cerraron hay una crítica contra los subsidios, los grandes subsidios. Pero a lo que le van a poner el caso es a los pequeños. Pero el país no resiste seguir de espalda al desprecio, a la capacidad productiva del país. No lo resiste. Sí. Por ejemplo, Constanza y Jarabacoa. Y la cordillera central entre la autopista Duarte y Ocoa y el sur, la montaña. Sí. La gente ve a Constanza, es un valle seductor, pero por Rancho Arriba es otro espacio que no lo han explotado. Y de Ocoa hacia arriba también. No, incluso eso llega hasta San Juan. En la Loma de San Juan tienen serie de Constanza y Jarabacoa. ¿Quién compite con nosotros con el clima y con las posibilidades para tú poder hacer verdura, flores y fruta hay? Pero en Constanza es un circulito. Ahí hay un potencial que no se usa. Nuestro aprovechamiento de la tierra en los productos más tradicionales. Es más, el sur se ha probado que es de la mejor tierra del mundo para mango y el mango es una mercancía hoy que tiene una demanda insatisfecha, pero tú no sientes que hay ninguna preocupación oficial para estimular ese clima de Constanza y Jarabacoa, desde Pedernales hasta caer prácticamente a Dajabón por ahí, incluyendo Piña, está el mismo clima. Tú dices, tú vayas a donde está, bueno, la mayor finca de aguacate del país está en Piña, allá en los Calimetes. Ese mismo clima, como tú dices, que se da todo, incluso prácticamente orgánico, porque ahí nunca se echó abono ni nada. No. Y, o sea, son miles y miles de hectáreas de tierra. Aquí no hemos hecho el esfuerzo que teníamos que haber hecho. Ahora es que se ve la importancia que tenía haber despreciado los invernaderos. ¿Tú te imaginas que a esta altura del juego, cuando comenzó el problema de los invernaderos, nosotros debíamos tener millones y millones de tareas dedicadas a la producción, como dicen aquí, de área controlada de los invernaderos? Nueva tecnología, un alto rendimiento, una transformación de los pequeños propietarios. Uso intensivo de la tierra. Por eso, uso intensivo de la tierra y de la tecnología.
Era una modificación social inmensa. Ahora tenemos que ponerle la cara, pero tenemos un retraso. Y además de un retraso, la gente que pudo haber ocupado zona de mercadear afuera de nuestros productos está más restringida porque nos llevaron una ventaja. No, y lo precioso de ese mercado tan caro que nosotros podemos haberlo ocupado. Entonces yo te digo, yo le decía a la gente, las flores son una mercancía. Los colombianos y los ecuatorianos tienen un gran ingreso con flores. Sí. En toda esa montaña tú puedes producir flores en alto nivel con un carácter competitivo. Flores. Sí. Y yo insisto en los mangos de Baní del sur. Sí, sí. La gente no sabe los reclamos que tienen, pero aquí ha habido ningún estímulo para desarrollar el mango como fuente. Ha habido un desprecio en el problema de la Yo vi ahora Fafa para pasar a... Hace mucho allante, sobre todo el secretario hace mucho allante, pero no hay política. Vi ahora un piquete que hizo la AMPA, que tenemos muchos años que lo hacía. El AMPA existe. Hizo un piquete ahora ya y estuvimos apoyándole, tanto a Mirka Romero como yo, porque tienen que moverse, el que no se mueve. Vamos entonces a una pausa, Fafa. Estamos conversando aquí con Rafael Fafa Tavera, vicepresidente del PRD, gran luchador por la libertad y los derechos humanos, y también una persona que, como lo han visto, conocedora a profundidad de nuestra situación económica y social. En breve continuamos con Desafío. Tú sabes que es de verdad. Sí.